Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Franci Olmos y en esta oportunidad seguimos apoyando el programa Aprende en Casa con el tema el género narrativo. Así que los invito a tener una experiencia diferente en este video. Bienvenidos. Cuando hablamos del género narrativo, tenemos que remontarnos a nuestra cultura, a nuestros ancestros y sobre todo a la parte oral. Por ejemplo, estoy usando un lindo poncho con un sombrero típico de las arroceras en el Tolima, porque tiene un ala muy grande que protegía del sol a quienes trabajan en los campos recogiendo el arroz. El día de hoy voy a narrarles una historia muy especial, pero antes quiero contarles un elemento que fue vital de mi infancia. Quiero enseñarles estos cuentitos que me leían mis tías abuelas en la casa paterna cuando íbamos de vacaciones. Y hoy he elegido un cuento para narrárselos a ustedes. Se llama El Ruiseñor. En la legendaria China, el emperador llevó a su palacio un ruiseñor para escuchar sus cantos. ¡Oh, qué hermoso él es, ruiseñor! Cada noche se dormía arrullado por los trinos de su más fiel amigo, que nunca lo defraudaba. Te debo mi felicidad, ruiseñor. Pero un día llegó al palacio un emisario con un regalo para su señor, el emperador. Le traigo un presente, honorable señor. Era un ruiseñor mecánico. El emperador le hizo tanta gracia que lo sustituyó por el de verdad. Este canta mucho mejor. Pasado algún tiempo, se le estropeó la cuerda y dejó para siempre de cantar. El emperador se apenó muchísimo. No podré vivir sin sus cantos. Entonces corrió por todos los bosques buscando a su amiguito cuando pensaba haberle abandonado. Perdóname, ruiseñor, por abandonarte. El emperador se moría. De tristeza, claro. Los médicos acordaron que se salvaría si recuperaba el ruiseñor. El pajarito, que aún no había olvidado al emperador, voló hasta él al conocer que estaba gravemente enfermo. Y jamás se separaron. Los dulces gorjeos del ruiseñor alegraron al monarca hasta el fin de sus días. ¡Oh, qué feliz soy, ruiseñor! Y colorín colorado, este cuento ha terminado. El género narrativo nos permite expresar y contar historias que le suceden a unos personajes. Ya ustedes pudieron escuchar un cuento corto en el que hablábamos acerca de la historia que le ocurre a un emperador, que sería nuestro personaje principal. Ocurre en un lugar que es la legendaria China y tiene un tiempo determinado, hace mucho tiempo. Algo importante que debemos reconocer en este relato es la voz que nos cuenta la historia. Mientras hablábamos de forma normal, digamos dentro del relato, estábamos teniendo la voz del narrador, pero cuando hablaba el personaje o los personajes que intervinieron en la historia, cambiábamos la voz para mostrar a los demás que quien habla es una persona diferente. Vamos a detallar un poco más en este video acerca del narrador, que es la voz que nos cuenta la historia, y los tipos de narrador que podemos encontrar. El primero de ellos es el narrador protagonista. Es fácil identificarlo porque es la voz que nos está contando la historia, aquello que le sucedió o le está sucediendo en el momento. Este es uno de los que más se utilizan en los relatos que nosotros pues usualmente leemos. Tenemos por otro lado el narrador testigo, que como su nombre lo indica, es aquel que nos está contando lo que vio o lo que está por conocer de determinada situación. El testigo, recordemos que es el que ve y el que oye algo especial, algo específico de lo cual puede dar cuenta. Tenemos por un lado el testigo impersonal y el testigo personal, como una división de este narrador testigo. Tenemos el narrador informante, que es el que va a contar lo acontecido o lo que está sucediendo, como en un documento auténtico, por ejemplo.
También tenemos el narrador en segunda persona y es uno de los más difíciles de construir en el relato porque al hablar de tú es bien complicado porque en muchas ocasiones se puede confundir al lector. Como cuarta clasificación de los narradores tenemos el narrador equisciente. Este tipo de narrador sigue los pensamientos y las motivaciones de un único personaje de la historia y está exponiendo y revelando lo que ocurre de una manera objetiva. Este no tiene ningún acceso a lo que está pensando, creyendo, sintiendo el personaje, es decir, está limitado. Como quinto tenemos el narrador omnisciente, que es aquel que sabe y conoce la totalidad de la información de los personajes y las tramas y tiene el poder de anticiparse a los acontecimientos. En estos tipos de narrador vamos a encontrar que la voz que nos cuenta cambia su perspectiva desde la posición que cada uno de los narradores tiene. Por eso es importante que cuando vayamos a escribir una historia, en este caso que ustedes vayan a hacer su cuento, se puedan definir y puedan determinar qué tipo de narrador quieren ser. Entonces espero que les haya gustado este video en donde se reúnen los elementos del género narrativo y que podamos recuperar esa oralidad como familias, como historia y como sociedad. Aquí abajo dejo unos links para que ustedes revisen y profundicen en el tema si tienen algún comentario, alguna pregunta para poder resolver sus inquietudes. Espero verlos pronto. Hasta luego.